maravilloso tiempo cuando nosotros podemos adorar su nombre, podemos exaltarle, podemos declarar lo que Él es para nuestras vidas, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes, y sean honestos, pero no me contesten a mí, sino que sus corazones contéstense? ¿Cuántos de ustedes se han preparado para recibir una palabra? No me contesten. Simplemente quiero llevar con esto a decirles a ustedes de que Dios siempre está hablando de una o de otra manera. Y a veces nosotros necesitamos preparar el terreno para poder recibir la palabra. Yo entiendo de que muchas veces venimos a los cultos, venimos corriendo y hacemos cosas y tal, y bueno, tenemos que venir a los cultos y tenemos que venir al culto. Y lo que menos hacemos es decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la iglesia hoy, pero quiero que tú me prepares porque quiero recibir una palabra, quiero recibir una respuesta tal vez a algo que estoy pasando. ¿Está bien? Y qué importante que es esto, porque cuando nosotros nos disponemos en nuestro ser a estar dispuestos a escuchar una palabra, están todos nuestros sentidos atentos a que en algún momento yo voy a recibir eso que vine a buscar. Entonces, siempre que nosotros venimos y nos congregamos, siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que tomarse usted un tiempo para prepararse y poder venir. Para que nuestra alabanza sea genuina, para que nuestra adoración sea honesta, ¿sí? Y fundamentada en el conocimiento que tenemos del Dios a quien servimos, pero también que la palabra, que es lo más importante para poder seguir en esta tierra, pueda ser bien y pueda ser la semilla que cae y que empiece a dar frutos. Porque toda semilla que plantamos, el sentido de plantar una semilla no es otro que poder ver frutos, ¿sí? Si no, ¿para qué lo plantamos? Tiene sentido, ¿sí? Entonces, ayer estábamos pensando en eso, ayer justamente estuvimos en una capacitación con mi esposa, en una universidad de Washington, D.C., y el pastor, el que estaba ahí, nos entregó una palabra que por ahí uno, por ser pastor, uno dice, bueno, la verdad que poco lo que uno puede escuchar, pero cuando uno escucha una palabra sobre algo especial, dice qué bueno que es Dios con nosotros, porque también nos alimenta a través de eso. La semana pasada, creo que estuvieron todos la semana pasada, menos mi hermana Elisa, el resto estuvo, ¿verdad? ¿Sí? Bien. La semana pasada, yo empecé diciendo de que Dios se había preocupado de poner un título a todo el mensaje de Dios a la humanidad. Y en ese título habían 3 nombres. ¿Cuáles eran? Abraham, Isaac y Jacob. Bien. Abraham, Isaac y Jacob, los padres, ¿cierto?, del pueblo judío. Y yo le decía también, qué cosa, ¿no? Porque elegir estos hombres pareciera como que de pronto uno lo ve en el contexto grande, general de la historia, y uno dice, wow, qué hazañas, qué hombres grandes, qué poderosos en todo lo que hacían, eran espectaculares, y uno se hace una idea de que eran personas que vivían las 24 horas del día conectado a Dios, a Jehová, y que no hacían otra cosa que estar ahí, postrado delante de Él, siempre manteniendo una relación con Dios. Pero cuando uno empieza a ahondar un poquito en sus vidas personales, uno se da cuenta en definitiva que eran personas igual que nosotros.
y que hicieron cosas que no tendrían que haber hecho. Y en algunos casos fueron incluso hasta aberraciones que son innombrables, que nosotros no lo haríamos. Sin embargo, Dios se preocupó de poder hacer de que estos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, fueran los hombres que llevaban el título de ese mensaje que Dios tenía que darle a la humanidad. Y hasta el día de hoy nosotros seguimos mencionándolo. Entonces vi un hombre. ¿Cuál era el primero? ¿Cómo se llamaba el primero? Abraham. Y vimos que Abraham era un hombre codicioso. ¿Se acuerdan? Era un hombre codicioso, era un hombre amante de las riquezas, que llegó un momento incluso que dijo, me voy. Dios lo llamó, por supuesto, lo llamó, pero cuando iba a entrar a la tierra de Egipto, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Negó su esposa. Dijo que su esposa era su hermana porque tenía miedo, tenía chuchi de poder que los egipcios lo mataran. Y con consecuencia de eso, él dejar de ser rico y adquirir cosas. Entonces vimos el domingo pasado que la gloria de Dios, la gracia de Dios, no solo perdonó sus pecados, sino que la gracia de Dios también le transformó de un hombre codicioso, de un hombre ambicioso, a un hombre que fue generoso. Y nosotros entendimos que cuando nosotros dejamos que la gracia de Dios sobre nuestras vidas, nosotros podemos paulatinamente ser transformados por la gracia de Dios. Y en la medida que van pasando los tiempos, yo ya no soy el mismo. Porque la gracia de Dios viene con el propósito de perdonar tus pecados, limpiarte de todo eso, pero la gracia de Dios se extiende en una transformación de nuestras vidas. O sea que, si nosotros recibimos el perdón, pero no somos transformados, la gracia de Dios no está teniendo autoridad sobre nosotros, que nosotros tenemos que darle para ser transformados en una nueva criatura. Y que después que pasa un tiempo te digan, estás distinto. Ya no pensás igual. En otra oportunidad podrías haber reaccionado de otra manera, te veo raro. Veo que Dios te está usando, veo que Dios te sacó de donde estaba y lo que parecía que era algo que no podías realizar, sin embargo, Dios te está usando. Y hemos visto cientos de ejemplos de personas que llegaron a los pies de Cristo y uno no daba 2 pesos por ellos, como en el caso de nosotros, ¿sí? Pero Dios empezó en su gracia porque esa persona le permitió a Dios que le perdonara, pero también que le empezara a transformar. Y ahí se levantan los grandes hombres o mujeres de Dios o jóvenes de Dios cuando nosotros autorizamos esto. Entonces, cuando podemos entender que debemos darle a la gracia de Dios la autoridad para hacerlo, el resultado de eso es que usted y yo empezamos a ser transformados. Y eso es para pensar. ¿Está? Y eso es para no terminar el día y antes de recostar su cabeza sobre la almohada, preguntarse, ¿fui transformado hoy? ¿Hay algún área que todavía no está siendo transformada? Porque el propósito de la gracia es ese. Hoy quiero ver a Isaac, no yo, a Isaac. Hijo de Abraham, hijo de la promesa. ¿Sí? Un niño que esperaba a Abraham porque Dios le había prometido, dice, yo haré de ti una generación grande. Dice, más, dice, voy a hacer que tus generaciones sean como la arena del mar,
como las estrellas del cielo, así de abundante va a ser. Y él decía, tengo 90 años, 90 y pico de años, dice, ¿cómo voy a tener? Y mi mujer tiene la misma edad. Dice, ¿cómo voy a tener que embarazada a mi esposa? No puede ser. Y Dios obra en un milagro y hace que el niño de la promesa nazca en el seno de Abraham. ¿Está? Y este hijo, Abraham, cuando nosotros empezamos a ver su vida, fue un buen hijo. Fue un buen pibe. ¿Sí? Un hijo obediente. Un hijo que nunca se levantó en contra de su padre, que siempre lo respetó, que siempre hacía las cosas bien. Un hijo bueno, como nuestros hijos. Amén. Trabajo tenemos. Un buen hijo. ¿Bien? ¿Ok? Es más, fíjense hasta dónde era bueno que en un momento dado Dios le pide la vida de Isaac. Dice, yo ahora voy a probar la fe de Abraham. Voy a probar la fe de quien dice que es mi amigo. Ajá, ¿y cómo lo va a hacer? Dame tu hijo. ¿Qué? Dame tu hijo. Sacrifícalo para mí. ¿Qué hizo Abraham? Tomó al niño, se lo llevó y a punto de degollarle para el sacrificio, Dios interviene, lo salva, coloca un animal y da ese animal como sacrificio. Pero lo que quiero que vean es esto. Cuando hablamos de los hijos y hablamos de Abraham, ya era un hombre, no era un niño. La estadística o los informes que tenemos es que era un hombre que ya superaba los 20 años. O sea que podría haberse resistido. Por supuesto que sí. Agarremos a alguno de los nuestros, a ver. A veces dan ganas, ¿no? Pero no lo hagan porque eso era del antiguo pacto y Dios no lo permite. Por favor, no lo hagan. Pero con seguridad, los nuestros patalearían, pero no la pelearían. No, olvídate. Y uno que... sí. Y uno que no podría correr mucho, ellos nos sacarían mucha ventaja. No lo vemos nunca más en la vida. ¿Está bien? Entonces Isaac fue un buen hijo. Y es más, fue tan buen hijo que fue un buen marido también. Pero todo esto que pasó, todo lo que Isaac era, solamente fue bueno hasta que falleció su papá. Cuando su papá fallece, él empieza y hace cosas que no debería haber hecho. Y yo quiero que ustedes vengan a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Y mantengan su Biblia ahí. En este pasaje, que yo no quiero leer porque si no nos vamos a extender demasiado. En este pasaje, Isaac vivió la misma experiencia de su papá. Su papá cuando sale de Harán, ¿sí? Dice que salió por una cuestión de que había una gran hambruna en su tierra. Y como consecuencia de eso, saca a toda su familia. ¿Bien? Cuando nosotros vemos a Isaac, le empieza a pasar en Gerar, le empieza a pasar exactamente lo mismo. En ese tiempo, cuando hubo una gran hambre, él vivió la misma experiencia sobre este tema, porque el hambre era sobre toda la tierra, y él tomó la decisión de trasladarse a Egipto, igual que su papá. La misma decisión, a Egipto. Y allí volvió a hacer lo mismo que hizo su papá. ¿Qué hizo su papá? Mintió. Dijo que Rebeca, su mujer, era su hermana. Pero por Dios, Señor. Qué cosa, ¿no?
Y mintió por miedo a que lo mataran y se quedaran con Rebeca, con su esposa. Entonces hago un paréntesis. Digo, muchas cosas de las que nuestros hijos hacen son repetición de los errores que nosotros cometemos o de los aciertos que nosotros cometemos. Hay hijos que por ahí tienen la capacidad de poder entender que eso fue un desacierto y hacen las cosas al revés. Y qué bueno. Pero casi el común denominador se vuelve a repetir la historia. Por eso es que nosotros cuidamos mucho cuando nosotros hablamos de que nuestra responsabilidad como padres es darle un buen ejemplo a nuestro hijo, porque si nosotros llegamos a un momento en donde nosotros tenemos un desastre dentro de nuestros hogares, no esperemos que nuestros hijos sean distintos, con excepciones. Van a ser un desastre con sus matrimonios también. Si no son amorosos con sus hijos, van a hacer lo mismo con sus hijos. Porque todo es por aprendizaje de poder ver los ejemplos de los mayores. Y la responsabilidad que tenemos nosotros como mayores de traspasar a las generaciones que vienen las cosas buenas. Y cuidarnos en ese sentido. Entonces vemos a este Isaac que pecó igual que su papá, pero quiero que veamos en esta tarde la gracia de Dios que estaba con Isaac y que nunca, jamás lo abandonó. La gracia de Dios que estaba con el corazón de su papá, fue la gracia que después él pudo disfrutar. Antes, durante y aún a pesar de su caída, la gracia de Dios llegó al corazón y estaba con el corazón de Isaac. Y aquí vemos nosotros en este pasaje, vamos a ver, que cómo la falla de nosotros los hombres es sanada por la gracia de Dios. Cómo nuestros errores, cómo nuestros desaciertos, cómo nuestras testarudeces en muchos de los casos por hacer lo que yo quiero hacer, la gracia de Dios cuando nosotros entramos, dejamos que Él entre en nuestra vida, cubre esas fallas, nos perdona y nos restaura. ¿Qué pasó? Versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Justo antes de que, después continúa lógicamente y vemos el caso de su esposa y todo lo demás. Pero justo antes de que Isaac se fuera a Gerar, donde los filisteos, Dios le hizo una promesa y la promesa es la que acabamos de leer. Pero evidentemente en la vida de Isaac todavía no suficiente fe en Dios y él inventó su propio engaño para garantizar su seguridad. ¿Cuál fue el engaño que él inventó? Me voy igual a Egipto, porque voy a garantizar mi seguridad. Y después cometió el pecado de negar a su esposa y pecó contra Dios, Dios bendijo a Isaac, versículos 2, versículo 3, versículo 4.
Dios bendijo a Isaac antes de establecerse en Gerar. Dios le dijo en ese momento claramente que iba a deslizarse y que iba a caer. Dios a través de su gracia llega y le dice, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. Y Dios se adelantó a esto, a que él descendiera. Y Dios sabía que Isaac tenía miedo de sus vecinos. Y le da entonces esta seguridad a Isaac que estaría con él y le iba a bendecir. Y ahí vemos la gracia de Dios antes de la caída de Isaac. Y cuando nosotros pensamos en esto, mis amados, tenemos que pensar en lo siguiente. La misma provisión que Dios le dio a Isaac, la misma provisión está dispuesta para cada uno de nosotros. Exactamente la misma. Entonces nosotros no podemos decir que la gracia de Dios fue inadecuada, porque él no había aprendido a disfrutar y apropiarse de la gracia de Dios en su vida. Tuvo miedo, creó una alternativa aparte. No hizo caso, en definitiva, a lo que Dios le había dicho. Cuando nosotros aprendemos, porque lo aprendemos, cuando nosotros caemos una otra vez, es porque no hemos aprendido a apropiarnos de esa gracia y debemos aprender a entenderla. Cuando nosotros cometemos un error o una falla, y después de un tiempo volvemos a cometer ese mismo error y esa falla. Y después de un tiempo volvemos a cometer. No hemos entendido todavía ni aprendido a apropiarnos de la gracia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la gracia de Dios es que nosotros tenemos que entender que si cometemos un pecado ante Dios y Él nos dice, está bien, Isaac, déjalo así, no lo vuelvas a hacer. Eso no es gracia. Si Dios me dice, está bien, metele nomás, ya está, paso. Eso no es gracia. Esa no es la gracia de Dios. Porque si pecamos y merezco un castigo, y Dios envía a su Hijo unigénito para que muera por nosotros, y que Él sufra la furia, el juicio y el castigo para poder bendecirnos, eso es gracia. Eso es gracia. Porque merecemos el castigo. Porque no hay ninguna cosa que nosotros hagamos, mis amados, que no merezca un castigo o una recompensa. Todo en la vida, tiene recompensa o tiene castigo. Y cuando nosotros cometemos fallas y cuando entendemos que la gracia de Dios viene a mí y me dice, mereces el castigo, pero yo voy a dar la vida, y yo di la vida de Jesucristo, de mi Hijo, por ti en la cruz del Calvario, tenemos que entender que entonces la gracia de Dios está respaldándonos y nos está cuidando, y esa gracia nos va a sostener. La gracia de Dios es que Jesucristo murió por nosotros. ¿Ninguno de nosotros merecía que nosotros fuéramos librados de eso? Oiga, tendría que haber sido, pero honestamente, nosotros tendríamos que haber pasado por la cruz, porque no merecíamos nada. Sin embargo, la gracia es Jesús. Entonces, cuando entendemos en profundidad la gracia de Dios,
no es fácil pecar intencionalmente. A ver si se me salió. No me di cuenta. Uy, yo no sé qué estaba pensando. Cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas y nos está transformando, nosotros no pecamos intencionalmente. Porque la gracia de Dios se adelanta a eso y nos dice que las cosas no van bien y que vamos a caer en un pozo. Como caíste vos la vez pasada. Es cierto que a veces Dios nos permite pecar, porque necesitamos ver la fealdad del pecado que siempre ha estado en nuestro interior. Porque nosotros siempre vamos a vivir con esa posibilidad de pecar, de pecar, de pecar. Ninguno de los que estamos en esta tierra y que nos hemos convertido a Jesucristo podemos decir que nunca vamos a pecar. Y Dios permite eso para que nosotros reconozcamos que todavía hay algo dentro de nuestros corazones que deben ser cambiados. Todavía hay cosas que tienen que ser transformadas. No me malentienda, Dios no incita, no alienta, no guía a pecar. Solamente Él permite que lo hagamos para ver lo que hay dentro de nuestros corazones. Dios no tiene nada que ver en ese caso. Permite que eso sea así. Para que aprendamos a arrepentirnos, para que aprendamos a encontrar la gracia para ser transformados todos los días. Porque si nosotros no sentimos una necesidad de pecado, tampoco no tenemos la necesidad de un Salvador. ¿Quién pide auxilio? ¿El que se está ahogando? Si nosotros no aprendimos a arrepentirnos, hermanos, a sentir que tenemos un pecado, que tenemos pecado, no vamos a necesitar nunca al Salvador. Jamás. Y vamos a vivir nuestra vida pensando de que nosotros podemos hacerlo como nosotros querramos. Nuestros pecados, amados míos, jamás van a detener el flujo de la gracia de Dios sobre nuestras vidas de generación en generación. Vuelvo a repetir. Nuestros pecados jamás van a detener el flujo de la gracia de Dios sobre nuestras vidas de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tus nietos, sobre la vida de tus bisnietos. Es la gracia de Dios. Siempre los pecados se van a rebelar contra la gracia. Siempre. Siempre. Pero la gracia de Dios es la que vence todo pecado. ¿Qué quiero decir con esto para ir terminando? Antes de que vengan las situaciones difíciles de nuestras vidas, antes que nosotros caigamos en un pozo, antes que nosotros caigamos en una falla, antes que nosotros cometamos un pecado, antes que tomemos malas decisiones, la gracia de Dios va a venir antes de eso y nos va a decir qué es lo que va a pasar. Lo hizo con Isaac, le dijo, no desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te voy a dar. Pero nuestra testarudez muchas veces, creyendo de que nosotros somos capaces de jugárnosla, nos lleva en definitiva a no escuchar que la gracia de Dios que nos está transformando, nos está avisando de que la vamos a pifiar. ¿Cuánto tarda eso? No lo sé. Pero vuelvo a repetir lo mismo que dije los otros días, el domingo pasado.
No importa el tiempo, Dios lo saca a la luz todo. Saca a luz todo, a la luz todas las cosas. No importa si pareciera que de pronto lo hice y nadie se enteró o nadie se dio cuenta de lo que yo hice. Tarde o temprano, eso sale a la luz. Pero ¿qué pasó antes de que sucediera eso que Dios va a sacar a la luz en algún momento? La gracia vino sobre sus hijos y le dijo, no hagas esto. No vayas a tal lugar. No digas esto. No tomes esta decisión. No te comportes de esta manera. Es la gracia de Dios que primero nos va a anunciar a nosotros qué es lo que va a pasar. Usted me preguntará, pero pastor, entonces, ¿cómo hago para conocer la gracia de Dios? Si la gracia de Dios va a venir y me va a avisar qué es lo que va a pasar, ¿cómo hago? Necesito un profeta. Y lo han buscado tanto en estos últimos años. Alguien que venga y te diga, Señor dijo que vas a hacer, y que vas a tener esto y vas a tener lo otro. No porque la gracia de Dios es lo que está dentro de nosotros, que hace que nosotros podamos escuchar la gracia de Dios. Y cuando nosotros hablamos de escuchar la gracia de Dios, tiene que estar primero en nuestras mentes. Digo esto, el Espíritu Santo no te puede hablar de algo que tú no conoces. No entiendo, Señor, qué es lo que perdonar. ¿No adquiriste conocimiento? El Espíritu Santo no puede venir a decirte perdónalo porque no sabes lo que significa perdonar, ser perdonado. Primero, ser perdonado por Cristo Jesús. Haber tenido tremendo dolor de cómo vivía, de cuál atorrante que era uno, y vino Dios a través de Cristo y transformó nuestra vida, y yo sé lo que es ser perdonado por la gracia de Dios. Y cuando yo conozco esto, entonces el Espíritu de Dios viene a hablarme con autoridad y a decirme de que yo sé lo que es perdón y tengo que perdonar a otro. Y ahí es donde toma relevancia el Salmo 105, 119, 105. Ay, ¿por qué lo buscan? El 99% de los cristianos en el mundo conocen este. ¿Usted del 99 o del 1%? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, hacer caso omiso al conocimiento de la palabra de Dios me lleva a mí a que en el momento en el cual la gracia de Dios me tiene que alertar de que voy a cometer un pecado, que voy a fallar en esa decisión, que va a pasar esto o lo otro, yo tengo que primero adquirir conocimiento para que después la gracia de Dios venga y me diga, Isaac, ¿recuerdas lo que dice mi palabra? Sobre esto no lo hagas. Pero si el Espíritu Santo viene a mi vida y no encuentra nada, ¿cómo lo voy a entender? ¿Cómo voy a entender que es la gracia de Dios que me está hablando? Que me está diciendo, me está poniendo una luz roja para que yo no avance. Porque nuestro corazón es la mente. Que la gracia quiere advertirnos de las cosas, de los peligros, sí,
No necesitamos ir a los brujos, ni los curanderos, ni a ningún otro lugar para saber el futuro de nosotros. ¿Por qué? Porque todo, Dios se tomó el trabajo de armarnos a nosotros el manual de instrucción que nos va a permitir a nosotros no equivocarnos tantas veces. Y si nos equivocamos es porque todavía no alcanzamos a tener el conocimiento suficiente para poder entender lo que la gracia te está diciendo en un momento específico de tu vida. ¿Usted me entiende? Entonces, si somos vagos, los cristianos, para leer la palabra, para estudiar la palabra, para meternos en la palabra, para, como decía Isaías, le dijo, come la palabra, come este libro, cómelo. Y me hizo bien, dijo Isaías, me hizo bien. Porque después él sabía lo que Dios quería hacer con su vida. Entonces, amados, Isaac cometió el error, el pecado, la falla de hacer lo mismo de su padre. Pero la gracia de Dios, aunque era una buena persona, la gracia de Dios, antes de que cometiera eso, le dijo lo que iba a pasar. Al que servimos nosotros es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sigue obrando igual. Sigue obrando igual. Entonces, ¿para qué ser porfiados? ¿Para qué ser testarudos? ¿Para qué no entender definitivamente de que todo pasa por el conocimiento que tengamos de Dios? Alguien me dijo, yo no sé nada de teología. ¿Qué es teología? Teología es el conocimiento de Dios. Podés pasar por un seminario, podés pasar por una universidad cristiana, podés pasar por un instituto bíblico, podés hacerlo, pero si no tienes tu propia teología del conocimiento de Dios, da lo mismo que tengas un título o no tengas un título. Porque teología es el conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿cuánto conocemos de Dios? Si me hago un autoanálisis, ¿cuánto conocemos de Dios? ¿Sabemos sobre sus cualidades? ¿Sus características especiales? ¿Su forma de actuar? ¿Sus pensamientos? Por eso, amados, no debemos conformarnos nada más que con que el día domingo vengamos y escuchemos al pastor. Porque la vida cristiana y la vida espiritual de cada uno no depende del pastor ni de los mensajes que pueda dar. Nosotros, los pastores, estamos para abrir los ojos. Lo hablábamos con mi esposa. A veces nos preocupamos más de lo que nos tenemos que preocupar por ciertas cosas. Pero nuestra única responsabilidad es abrir los ojos y después cada uno va a tomar su propia decisión. Mientras nosotros cumplamos con lo que dice la palabra de Dios, estamos cumpliendo y quedamos libres. Como en la atalaya, ¿no? Dice, bueno, si la atalaya no dice nada, yo voy a demandar de ti la sangre de todos los que mueren, es por tu culpa. Pero si el atalaya está diciendo, guarda, cuidado, que se vienen los enemigos, y tú no le haces caso al atalaya, ni tomas tu armamento, entonces la sangre es tuya, y la atalaya queda libre. Esa es nuestra responsabilidad como pastores. Si usted espera que un pastor haga otra cosa, no fuimos llamados a eso. No fuimos llamados a eso. No fuimos a llamar ningún problema de nadie, ni hacer obras sociales. Lo que nosotros fuimos llamados es abrir los ojos a la iglesia de Cristo, para que pueda entender, caminar de acuerdo a los mandamientos, estatutos, decretos de Dios. Llévese esta enseñanza. La gracia te perdona, la gracia te transforma y la gracia te protege. Te protege. ¿Qué es mejor que alguien te proteja? ¿Cierto?
Ah, bueno, buenísimo. Que tengamos un respaldo, ¿no? En todo sentido, ¿no? En lo físico, en lo económico, en lo social, en todo, tener un respaldo. Ja, yo soy amigo de él. Saco pecho. ¿No? Lo que tengo que decir, yo soy amigo de Dios. Y mi amigo, métanse conmigo y van a ver qué le va a pasar. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Queremos dar gracias, Señor Espíritu Santo, en esta noche por tu palabra.